muchísimo gusto que nos acompañen como cada viernes esta tarde de viernes, y para mí siempre es un placer recibirlos en este su programa, Acceso B. También me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a dos personajes muy interesantes con una gran carrera profesional que nos están acompañando esta tarde. Me refiero, por supuesto, al maestro Luciano Camero Martínez y a nuestro amigo, el biólogo Samuel Olán Pérez. ¿Cómo estás, maestro Luciano? ¿Cómo estás, maestro biólogo Samuel? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes, Luis Daniel. Muy buenas tardes, biólogo. Y muy buenas tardes al amplio auditorio de tu programa, que es un programa visto en las redes sociales y de verdad con mucha aportación hacia la sociedad. Muchas gracias, maestro Luciano. Bienvenido, por supuesto, a tu casa, Acceso B. Biólogo Samuel Olán Pérez, ¿cómo estás? Bien, gracias, maestro Luis. Agradezco tu invitación para participar y tratar de hacer un breve análisis de qué tenemos ahora con en estos aspectos que vamos a tratar. Muchas gracias por la invitación. El agradecido soy yo, y estoy seguro que este programa va a ser de gran interés para la sociedad tabasqueña, para la sociedad mexicana y para quienes nos ven desde cualquier punto de este mundo de la red social, que efectivamente es muy amplio. Y me gustaría comenzar este programa con un análisis previo a poder escuchar también sus propuestas y sus conclusiones, pero partiríamos de un análisis de lo que estamos viviendo. El día de hoy estamos convocando a este programa para hacer un análisis profundo derivado de dos crisis importantes que estamos viviendo en Tabasco, una a nivel mundial, que es el COVID-19, y otra muy particular de la región, en el caso sur-sureste, que comprende Chiapas, Tabasco y alrededor de estos estados, pero en particular, por supuesto, Tabasco, que es la inundación. Todavía estamos en este proceso, incluso al estar en este programa, tenemos datos de que varias colonias todavía siguen anegadas, inundadas y por supuesto viviendo una crisis muy, muy importante que lacera, por supuesto, a la sociedad tabasqueña. En este sentido, por eso nos gusta platicar de estos temas en Acceso B, y quisiéramos, antes de pasar a este tema tan importante, al público que nos acompaña, leer muy brevemente el amplio currículum de nuestros invitados esta tarde, para que puedan ustedes constatar de qué calidad es el calibre de quienes hoy nos acompañan. Luciano Camero Martínez, presidente del Colegio de Administración y Políticas Públicas, tiene estudios de doctorado en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac Mayap. También es maestro en Administración y Políticas Públicas por el Instituto de Administración Pública de Tabasco, y también tiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México. Por supuesto, él actualmente es presidente del Colegio de Administración y Políticas Públicas. Por su lado, el biólogo Samuel Olán Pérez, egresado de la Universidad Autónoma de México, tiene estudios en cambio climático superior y desarrollo sustentable en colaboración la UNAM y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También cuenta con un diplomado en manejo de fauna silvestre tropical en colaboración la Universidad Autónoma de México y la Semarnat. Además de pertenecer al Colegio de Administración y Políticas Públicas, es el biólogo Samuel Olán Pérez, presidente de la Asociación Civil Ventana Ambiental, quien tiene una gran experiencia en todo este aspecto del medio ambiente. Con estos perfiles, amigos y amigas de Acceso B, estamos seguros que vamos a tener una tarde interesante y que es hoy un programa de gran conversación en donde vamos a poder analizar profundamente, aunque sea brevemente, en lo que estamos viviendo ante las crisis que nos está tocando enfrentar. Estimados invitados, si ustedes me lo permiten, abriríamos la dinámica de opinión con cada uno de ustedes en los temas que ya planteamos al principio, y posteriormente de su análisis buscaríamos escuchar las propuestas que estoy seguro tendrán eco a partir de este programa. ¿Te parece, maestro Luciano, que comencemos contigo? Por supuesto, adelante. Claro que sí. Me parece muy bien. Gracias, maestro. ¿Cómo podemos entender nuestro actual contexto a partir de la crisis del COVID-19 y también a partir de los problemas que nos trajo la inundación, que hasta este día
padecemos los tabasqueños? Bueno, en primer lugar, creo que la situación actual de Tabasco es muy complicada. El Estado padece desde hace más de 8 meses los efectos de la pandemia del COVID-19. Desde luego, a la fecha, según los datos que nos da la Secretaría de Salud del Estado, hay más de 3,000 fallecimientos y casi 31,000 infectados. De esto, lógicamente, se han recuperado la mayor parte de la población y solamente estos 3,000 que he mencionado han fallecido. El hacinamiento en algunos albergues para atención a familias afectadas por la inundación tal vez pudiera acelerar los contagios. Esperemos que eso no suceda. La pandemia tomó a todos los países sin conocimiento de sus alcances y de su tratamiento. La luz al final del túnel aún no se ve. Es más, tal vez esté iniciándose el pabilo solamente. Los científicos dicen que aunque se tenga la vacuna, tenemos que acostumbrarnos a convivir, a vivir con esta enfermedad. La politización de la pandemia ha causado desinformación y preocupación en la población. Aquí debemos dejar a los científicos que hagan su parte y los políticos que resuelvan los asuntos de sus partidos o de sus posiciones ideológicas. La situación económica del Estado no es de bonanza. La pandemia vino a contraer el mercado laboral, muy a pesar de las 2,960 plazas que según el Instituto Mexicano del Seguro Social se crearon al mes de septiembre. La tasa de desempleo es a la fecha de 5,30%. Por supuesto, comparado con 2018 y 2019 es menor, pero mayor a la nacional, que actualmente es de 5,1%. La suspensión de actividades no esenciales y el confinamiento a partir del 30 de marzo, como todos sabemos, paralizó la actividad económica y se incrementó la economía informal, derivado de despidos laborales, cierres de negocios y empresas. El sector educativo es otro rubro afectado por los efectos de la pandemia. Las clases a distancias complican el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, sabemos que no tienen la misma efectividad en línea que si fuera de manera presencial. Derivado de la pandemia y los efectos de frentes fríos, se han suspendido las clases y se encuentran anegadas varias escuelas de educación básica en su mayoría. En suma, el contexto actual es altamente complicado en la economía, el desempleo, la salud, la educación, la producción agrícola y en materia de vivienda. Esto es parte de lo que vivimos actualmente, es parte del contexto, es parte de lo que el gobierno federal, estatal y la ciudadanía tiene que hacerle frente para combatir estos males que nos aquejan a los tabasqueños. Te agradezco mucho, maestro Luciano, este análisis general de lo que estamos viviendo, y en este momento también es importante escuchar el análisis de nuestro amigo, el biólogo Samuel Olán Pérez, que vendría haciendo la misma pregunta. ¿Cómo podemos entender nuestro actual contexto a partir de la crisis del COVID-19 y también a partir de los problemas que nos trajo la inundación, que hasta este día, biólogo Samuel, estamos todavía padeciendo los tabasqueños? Bien, gracias Luis por esta oportunidad. Yo creo que en ese sentido, yo creo que el planteamiento de la pregunta es muy buena, porque nos va a permitir hacer un análisis de lo que ha representado el COVID y han representado las inundaciones en el contexto en el cual estamos. Recordemos que en todo momento esta situación de la pandemia y de las inundaciones afecta seriamente la vida cotidiana, que es lo que tenemos que entender, pues nos sacó de una inercia en la cual estábamos, y entonces el contexto en el cual estamos ahora, yo creo que nos va a permitir entender algunas situaciones relacionadas con los dos aspectos que vamos a tratar. En ese sentido, estamos terminando la segunda década de este siglo, y el terminarlo implica que estamos a punto de iniciar la tercera década, y yo creo que tenemos que hacerlo reflexionando acerca de lo que está pasando con relación a estos dos aspectos
lo del COVID y lo de la inundación en Tabasco. Para nosotros ya no es un tema nuevo, lo hemos escuchado de grandes expertos en climatología y en las ciencias, como el doctor Alfonso Vázquez Botello de la UNAM, de la doctora Lili Gamas de la UJAS, del maestro en hidráulica Leobardo Alejandro Quiroga. Y ellos han expresado su preocupación en las conferencias que el Colegio de Administración y Política Pública organizó el año pasado, de que este año 2020 iba a ser un año donde estas situaciones iban a iniciar. Recuerdo muy bien la conferencia del doctor Alfonso Vázquez Botello, donde hacía énfasis en este aspecto. Entonces, el contexto en el cual estamos hoy refleja un conocimiento que ya teníamos de las situaciones que podrían presentarse. O sea, no somos ajenos, pues, a esta situación. Pero el COVID se presenta de una forma tal, una manera tan abrupta, que nos permite en su momento hacer una pausa. Y se hizo una pausa en todos los aspectos, ¿no? Y vemos cómo incluso en las grandes ciudades se refleja sobre todo porque hay una mejoría en la calidad del aire. Han dejado de circular muchos vehículos automotores, muchas industrias dejaron de operar y entonces hubo una mejoría sustancial de la calidad del aire. Y lo vemos también reflejado en el campo, por ejemplo, donde las actividades productivas tuvieron que detenerse porque ya no habían compradores oportunos, pues entonces las cosechas empezaron a perder. Todo esto refleja que tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante que es la previsión. Entonces el COVID y la inundación nos han encontrado sin instrumentos, sin mecanismos que operar en el momento oportuno, pues de tal manera que hoy estamos viendo una situación bastante grave donde las ciudades están semi paralizadas, donde el campo lo está también, pero vemos cómo esto ha impactado también de alguna manera en el medio rural, ¿no? En el campo, por ejemplo, ¿no? En la ciudad. Y lo vemos incluso reflejado en algunos videos que vemos donde la fauna silvestre regresa a la ciudad, ¿no? Y eso es un buen indicador que junto con la mejoría en la calidad del aire nos permiten saber que aún a pesar de los problemas que implican estos dos grandes problemas mundiales, porque también la inundación implica un efecto en muchas partes del mundo, vemos cómo está hoy reflejado en una situación donde la economía está en crisis, donde el aspecto social también lo está y donde las cuestiones incluso culturales también hay un rompimiento. Yo creo que estamos entonces ante una situación que no nos permite salir de esta pausa, porque aparentemente lo estábamos logrando después de estar ya en la disminución de los contagios de COVID y de las defunciones. En las estadísticas que se muestran llegamos a tener hasta una defunción diaria en el estado de Tabasco y ahora se está incrementando debido a que el distanciamiento social se ha roto, pues ya hay una cercanía bastante peligrosa en los albergues, no hay una efectividad en los mecanismos para operar el distanciamiento social. Entonces yo creo que esos aspectos se están reflejando hoy para tener una realidad donde tenemos que prever algunas cosas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces yo creo que en ese sentido, esto es lo que nos tiene hoy en una situación bastante grave en el estado de Tabasco, no solamente por el COVID, sino también por la inundación. Te agradezco mucho, biólogo Samuel Olán Pérez, al maestro Luciano Cameron Martínez. La verdad es que ambas posiciones con las que aperturamos este programa son valiosas, son visiones muy importantes y en lo personal yo coincido con varios temas de los que plantearon ahorita ustedes. Creo yo que bien lo resumes, biólogo Samuel, esta es una pausa que realmente todavía no se ha quitado el dedo en ese botón de pausa. Y la verdad es que a pesar de que íbamos saliendo de todo no saliendo, pero sí sobrellevando el proceso del COVID,
la inundación vino a magnificar esa pausa y a ponernos nuevos retos que bien lo dices también en el tema de que a pesar de que ya en Tabasco no es nuevo el tema de la inundación, creo yo que la suma de las dos crisis que estamos viviendo nos ponen en retos muy complicados, pero también con retos que creo yo que se necesitan tener propuestas, ideas para poder generar de alguna manera acciones que vayan mitigando todo esto que se nos va presentando, porque evidentemente, ¿no? Al final de cuentas yo lo veo en lo personal desde un punto de vista, el medio ambiente, el cambio drástico a todo este proceso del medio ambiente nos ha venido a poner, por un lado, la salud y por otro lado, evidentemente, los cambios climáticos, ¿no? Pero finalmente creo que todo tiene que ver, o en algún momento todo se encuentra al final de esta situación, todo se va encontrando en el tema del cambio climático. Y en ese sentido, estimados invitados, me gustaría que ya una vez que están dando su punto particular en el análisis esta tarde, poder no solamente imaginarnos ese previo análisis que ya dieron, sino también me gustaría comentar o escucharlos de ustedes qué retos se nos presentan en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo a los tabasqueños para enfrentar estas crisis. Me gustaría escuchar la opinión del maestro Luciano Cámero Martínez, presidente del Colegio de Administración y Políticas Públicas, y posteriormente el del biólogo Samuel Olán. ¿Le parece bien, Luciano? Claro que sí, nuevamente Luis, muchas gracias. Gracias también a la participación interesante del biólogo Samuel. Los retos que se nos presentan son atender por parte del gobierno federal y estatal los problemas derivados desde luego de la pandemia. Aquí es importante también reconocer que no todo está mal. Reconocer el esfuerzo, en este caso, del gobierno del estado para hacerle frente a la pandemia. Si hubo meses donde la tensión aumentó por el acelerado contagio y los decesos, también es cierto que nunca se rebasó el número de camas de atención. Otro reto importante es la generación de empleos. Ante esto es lo que se debe enfrentar también el gobierno federal y estatal. La generación de empleos, principalmente a los grupos más vulnerables en el mercado laboral. Me refiero a las mujeres, a los jóvenes y a quienes trabajan por su cuenta. Desde luego, el gobierno federal ha implementado programas de apoyo al empleo para los jóvenes también, pero también se debe de contemplar a otros grupos de personas que trabajan por su cuenta. La nueva modalidad y la nueva normalidad en el sistema educativo es otro reto importante, algo inédito y por lo tanto a mejorar. Se debe dar seguimiento puntual en la parte educativa a cada alumno en todos los niveles para evitar la deserción escolar. La implementación de políticas públicas federales y estatales de apoyo al campo debe ser una prioridad para el rescate del sector primario y terciario. La implementación de políticas públicas, como bien lo señalaba el biólogo, contra inundaciones, en donde en su diseño intervenga el gobierno del Estado y las instituciones de educación superior y los organismos afines que tratan estos temas en materia hidráulica. El diseño de planes de desarrollo urbano de los municipios que contemplen las zonas de riesgos en la construcción de vivienda o de comercio. Estos son retos importantes porque estamos viviendo y estamos padeciendo todavía las inundaciones. Entonces tenemos que tener herramientas para hacerle frente hacia dónde debe de ser el desarrollo de los municipios y del Estado. Aplicación, desde luego, de la ley de obras públicas, los bandos de policía y gobierno y demás leyes aplicables para evitar el relleno de vasos reguladores o de zonas bajas. También la elaboración de los atlas de riesgos municipales, que se pongan en práctica, que no sea nada más un requisito que tengan los ayuntamientos o el propio gobierno del estado, sino que se ponga atención, que se
investigue realmente dónde está el daño en materia de riesgo, y ahí es donde debe de actuar la autoridad. Y otra parte importante es un reto de las autoridades, la coordinación de instancias gubernamentales para la atención de contingencias y la difusión y la uniformidad en la información. Un reto importante del gobierno, crear esas políticas públicas que ayuden a la humanidad, en este caso a las personas, para que evitemos cosas como las que nos acaban de pasar. Sabemos que hubieron problemas con la apertura de las presas, la turbinación, porque se hizo de manera deliberada, como lo han señalado las autoridades federales, para ayudar tal vez a las empresas que generan la electricidad, en detrimento de la seguridad de los tabasqueños. Y por otra parte, en materia del COVID, pues la coordinación debe seguir existiendo entre la Federación, el Estado y los municipios. Queremos ver a los municipios también atendiendo la pandemia. No nada más es la carga hacia el gobierno federal o estatal. La primera instancia de comunicación de la ciudadanía es el municipio, es el ayuntamiento. Por lo tanto, debe de haber la participación en esta gran coordinación que debe de existir para todos estos males que nos han aquejado últimamente, tanto el COVID como las inundaciones. Muchas gracias, maestro Luciano Camero Martínez. Y en ese mismo contexto, biólogo Samuel Olán Pérez, ¿cuál es tu opinión al respecto de los retos que se nos presentan a los tabasqueños y, por supuesto, las autoridades en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo? Bien, en este sentido, yo creo que los procesos ecológicos son lentos y eso da una buena oportunidad para repensar la situación. Y en ese sentido, yo creo que en lo inmediato, lo que hay que trabajar son en modelos matemáticos que permitan precisamente entender cuál es la circunstancia por la que estamos atravesando, pues, en lo inmediato. Y los modelos matemáticos nos van a permitir de una manera muy específica llegar a hacer unos mapas, por ejemplo, de riesgos, ¿sí? El maestro Luciano Camero decía muy bien acerca de los atlas de riesgo, pero en lo inmediato es modelar y hacer mapas de riesgos, ¿sí? En lo inmediato. En lo inmediato implica hoy, mañana, pasado, pues, de tal forma que podamos tener, por ejemplo, de la inundación, bien dónde están los riesgos, ¿no?, inminentes, ¿no? Pero también hay que generar otro mapa que es de vulnerabilidad, ¿no? Implica también colocar allí e ir superponiendo tanto el riesgo y la vulnerabilidad del COVID como el riesgo y la vulnerabilidad de la inundación, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y un tercer mapa, por ejemplo, que puede generarse es un mapa de escenarios, ¿no?, donde es posible que allí coloquemos precisamente qué es lo que tenemos que hacer en materia sanitaria y qué es lo que tenemos que hacer en materia hidráulica. De tal forma que lo que bien dijo el presidente, que hay que hacer un plan, yo creo que el plan pues va a durar quizá un año o más, ¿no? Pero en lo inmediato tenemos que empezar a trabajar en esa generación. Por ejemplo, yo no he visto hasta el día de hoy que se difunda alguno de estos mapas que te digo, ¿no? Un mapa de vulnerabilidad, otro de riesgos y otro de escenarios, ¿no? Eso es importantísimo que lo tengamos, entonces hay que empezar a trabajar sobre eso en inmediato. Y de esa manera poder entender y canalizar y saber dónde están los recursos humanos, ¿no? Dónde está el equipo precisamente que se está trabajando tanto en la cuestión sanitaria como en la cuestión de las inundaciones, a dónde se están destinando los recursos, pues implica también transparencia. Eso implica un ejercicio tan transparente que va a permitir decir, bueno, en estos días de la inundación y en los 8 meses que llevamos de COVID, los recursos han estado de esta manera, ¿no? Y los escenarios posibles son 2, 3, 4, ¿no? Eso es importantísimo que lo tengamos previsto en lo inmediato. Y subrayo esa necesidad de la modelación como una herramienta que nos va a permitir precisamente identificar esos escenarios, ¿no?
Y en el mediano plazo ya se nos acercan precisamente los momentos políticos electorales. Yo creo que en lo inmediato es que hay que insertar estos modelos precisamente en los planes de desarrollo municipal y en los programas sectoriales, ¿no? Tenemos programas sectoriales de medio ambiente, de salud, de economía, pero yo creo que hay que hacer un reajuste obligatorio a esas alturas, precisamente para insertar algunas políticas públicas que vayan encaminadas a resolver la problemática que ha generado la inundación y que ha generado el COVID. Entonces yo creo que es importante que a estas alturas ya tengamos previsto, por ejemplo, al menos un manual de qué vamos a hacer en materia de cambio climático, de biodiversidad, medidas sanitarias y alimentarias, por ejemplo, y deben de estar incluidas en los planes municipales de desarrollo, ¿no? Los anteriores se hicieron un poco a la carrera, así lo entiendo, ¿no? Y se insertaron para ser congruentes con la política estatal, el plan estatal de desarrollo. Pero ahora da la oportunidad precisamente muy buena de que todos los municipios marchen al parejo en estos aspectos, y entonces tiene que haber una línea precisamente de parte de estatal, una coordinación efectiva para que se haga realidad, ¿no? Esto es en el mediano plazo. Y a largo plazo yo creo que hay que trabajar también en un esquema de reordenamiento del territorio, un reordenamiento que implica población también, que implica economía. Y hay que ofrecer alternativas entonces seguras contra inundaciones, pues. O sea, vamos a fomentar actividades empresariales, agroindustriales, pero bueno, en ese sentido tenemos que darle cierta seguridad para que el desarrollo económico sea realmente eficaz y haya un beneficio social y económico con un fundamento, sobre todo en una economía comunitaria, con visión de sustentabilidad y de salud pública. Entonces, a largo plazo yo creo que tenemos que trabajar en ese aspecto del reordenamiento territorial. Te agradezco mucho, biólogo Samuel Olán Pérez, esta magnífica participación, al igual que Luciano Camero Martínez. Y esto es importante, ¿no? Porque finalmente desde dos perspectivas diferentes, una desde la administración pública, en el sentido, como lo ha marcado el maestro Luciano Camero Martínez, sobre el tema de las políticas públicas adecuadas, el tema de la organización, que efectivamente yo incluso ahí le sumaría, me permitiría sumarle la forma de comunicar a las personas y a la sociedad tabasqueña en este caso, las acciones gubernamentales y las consecuencias del no llevar a cabo las medidas que se están tomando como acciones gubernamentales, ¿no? Esas formas de comunicar sumados al llamado de conciencia de cada persona que integra esta sociedad, creo que es fundamental, y creo que ahí hay deficiencias que hay que atender. Pero también desde el punto de vista, como lo marcaba el biólogo Samuel Olán Pérez, es importante hacer esta visión bien estructurada, y creo yo que los modelos matemáticos son temas muy importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones, y creo que con base en buenos modelos matemáticos se pueden accionar acciones, redundantemente, disculpen la palabra, pero acciones que permitan de alguna manera contrarrestar de inmediato lo que está impactando en este momento a la sociedad. Y no solamente eso, hablando de esos modelos, evidentemente también considero y coincido con el biólogo en el tema de que nos permiten hacer escenarios y que nos convoquen a organizar mesas de trabajo para poder enfrentar mejor la situación. Pero en ese contexto me gustaría también, continuando con este análisis profundo, pasar al tema de las propuestas, que es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas este programa Acceso B busca de alguna manera darle herramientas a la sociedad tabasqueña y por supuesto a todos los que nos ven y que tienen quizás alguna función importante de decisión en el ámbito público, a dar propuestas en el sentido de lo que estamos viviendo. Y hoy muchos dirán qué tiene que ver el COVID, qué tiene que ver la inundación, y coincidimos en este análisis, en estos escenarios que presentamos, en que el cambio climático y todos los efectos que trae consigo, pues evidentemente llega a un punto de coincidencia en este tipo de crisis que estamos viviendo. Y al llegar a estas crisis, por supuesto, hay variables que tenemos que tomar en cuenta que nos impactan incluso más, ¿no? La economía, la cuestión de psicológicamente al ser humano,
y bueno, todo una cadena que se va haciendo a veces incluso interminable de factores variables que nos impactan, por supuesto, en la vida cotidiana de todos. En ese sentido, yo quisiera escucharlos a ustedes en el llamado a la propuesta, ¿no? Porque yo en lo personal creo que hay que hacer una conciencia gubernamental política, como bien lo decía también el maestro, el biólogo Samuel, y también coincidía el maestro Luciano, en que hay que pensar las próximas autoridades, ¿no? Ya viene el proceso electoral, qué van a proponer las próximas autoridades o en la próxima búsqueda de ser autoridades, qué van a proponer, y también en el sentido de construir agendas que incluso llegue quien llegue, se atiendan temas de prioridad que no tengan ya freno a pesar de la ideología política que sea que llegue, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son esas propuestas que el maestro Luciano Cámero Martínez, presidente del Colegio de Administración y Políticas Públicas, tiene para este escenario que estamos platicando? Maestro Luciano, por favor. Sí, gracias, maestro Luis Daniel. Efectivamente, una de las propuestas de solución, creo que ya lo he comentado, se deben de implementar políticas públicas para la generación de empleos que permitan la recuperación económica de las familias tabasqueñas y por ende del Estado, ¿no? Apoyando a la microempresa, pequeña y mediana empresa y dando prioridad, como comenté también, a la población con vulnerabilidad. También se debe de contar con un programa de atención y seguimientos a las personas en situación de inundación, los que sufrieron la inundación o todavía están en la inundación. ¿Por qué? Por el probable brote o contagio de la epidemia del COVID, de dengue o de la influenza. Esto es importante, ¿no? Que haya ese seguimiento, que haya un barrido, que haya una visita casa por casa, que se le dé seguimiento a cada una de las personas que sufrieron los embates de la inundación, porque bueno, como comentábamos y comentaba el maestro y biólogo Samuel, el hacinamiento en los albergues, el rompimiento de la sana distancia y de los protocolos de salud, pues lo que va a causar es precisamente, puede causar, ojalá y no sea así, la propagación del virus. Pero más allá de esto también tenemos otros males que aquejan y que son derivados de los problemas del agua, que es prácticamente el dengue, la influenza, que en esta época también es característica, también debe de ser, darse un seguimiento a cada una de las personas que han sufrido estos padecimientos. También el diseño de políticas contra las inundaciones por las lluvias atípicas. Aquí tenemos dos cosas importantes, como todo lo que hemos comentado. Tenemos por un lado las lluvias atípicas que, derivado de esos escurrimientos en la sierra, inundaron Macuspana. Eso, ahí en esa parte no hay control, no hay presas. Entonces, alguna política pública el gobierno federal tiene que implementar para que Macuspana y las zonas cerca de Macuspana pues no se vuelvan a inundar. Y por otra parte, tenemos el mal manejo de las presas por parte de la Comisión Federal de Electricidad para beneficio, como se ha comentado, de particulares para la generación de energía eléctrica. Que por cierto, el gobernador del estado ha señalado que va a presentar una demanda por la negligencia y que además fue reconocida por el propio director general de esta empresa de la Comisión Federal. Otra propuesta es que el estado de Tabasco y Chiapas, porque son los más afectados por los fenómenos meteorológicos, por la inundación, digo, en el norte también se da, pero principalmente porque en Chiapas están las presas y el agua que viene de allá nos perjudica, deben de buscar que tengan mayor participación con voz y voto en las decisiones que se tomen en el manejo de las presas. Me refiero a la turbinación, al control de la presa. Por otro lado, una propuesta también interesante que debe de hacerse, como decía Samuel, ya de inmediato, porque están padeciendo ya esta situación, el apoyo que deben de recibir los productores agrícolas de maíz.
de copra, de pimienta, los pescadores, los ganaderos. Debe el gobierno implementar estos apoyos. Entonces, bueno, una de las propuestas es que la política de vivienda incluya estas viviendas de Palafito. Por otro lado, en materia educativa, debemos replantear la enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la nueva realidad por el COVID. Atención especial debe darse y el seguimiento por parte de la CETAC a los alumnos en situación de anegación o de inundación, como le he denominado, para evitar la deserción y el bajo rendimiento escolar. Debemos de exigirle a la Comisión Federal de Electricidad, repito, la reparación del daño causado a los tabasqueños por el mal manejo de las presas. Y esto incluye todos los embalses, Chicoacén, todo el Malpaso, Peñitas, todos estos embalses deben de ser revisados. Es una propuesta que hacemos para que la comisión también nos sumamos a esta petición del gobernador del estado para exigirle a la federación y en este caso a la Comisión Federal de Electricidad la reparación de los daños causados por el mal manejo de las presas. Otra propuesta es diseñar e implementar políticas públicas con enfoque ambiental sostenible. Esto, el tema lo ha tratado el biólogo. Vivimos actualmente ya con los efectos del cambio climático, los efectos de los gases, efectos invernaderos, prácticamente están causando todo este disturbio atmosférico. Eso hay instancias como la propia Secretaría del Bienestar, la propia Secretaría de Desarrollo Energético del Estado y a nivel federal la Semarnat y las instancias que correspondan en la materia. Debemos de caminarnos hacia esto porque es el futuro. Hacia este futuro, las inundaciones las vamos a tener siempre presente, las lluvias atípicas, si no controlamos el problema ambiental, van a seguir. Entonces, la implementación, el diseño y la implementación de políticas públicas con enfoque ambiental sostenible es una de las propuestas y que dé solución que el gobierno debe de tener. Y por otra parte, efectivamente, nosotros nos hemos dado la tarea como colegio de capacitar en algunas ocasiones a los municipios, algunos municipios, y hemos notado la impreparación de quienes van a ser servidores públicos municipales. Y la impreparación, tanto en el manejo del medio ambiente, del propio plan municipal de desarrollo, de la propia administración, y por eso a veces se atomiza la problemática y no se sabe cómo atender una emergencia. Entonces, es importante capacitar a las nuevas autoridades, a los propios gabinete, a los regidores y a todas las personas que van a tener parte en la administración de un municipio. Es correcto, mi estimado Luciano Cámara Martínez. Y antes de continuar con la propuesta del biólogo Samuel Olán Pérez, también me gustaría recordarles, actualizándolos el tema. Hoy el COVID está en 113 casos detectados al día de hoy, en el último corte del jueves 12 de noviembre, y hay municipios que todavía están inundados, Macuspana, el municipio del centro, la colonia Gaviotas y otros lugares siguen inundados como Jalpa de Méndez, Nacajuca y muchos otros municipios están siendo afectados con el incremento de la Usumacinta, por ejemplo. Y también, por cierto, en el tema de la CFE, en ese contexto, la CFE, por cierto, también ha tenido un tema muy importante mediáticamente y, por supuesto, como bien lo decías, Luciano Cámara Martínez, ha hecho un gran ruido alrededor de todo el tema del manejo de presas, sobre todo porque precisamente hace unos días la empresa de energía declaró que había habido malos cálculos a la hora de desfogar en algunos momentos en la primera parte de estas inundaciones que estamos viviendo. Entonces, en ese contexto estamos viviendo momentos cada vez más dinámicos en este sentido y por eso quería yo hacerlos hincapié antes de pasar a las propuestas del biólogo Samuel,
Biólogo, adelante con tus propuestas, por favor. Bien. Mira, yo creo que en ese sentido de las propuestas, coincido con lo que mencionabas hace un rato. Se requiere que haya mecanismos y espacios de participación ciudadana en los dos aspectos, tanto el relacionado con el COVID como el de las inundaciones. Hemos visto cómo diferentes instituciones, sobre todo académicas y de investigación, han estado haciendo foros relacionados sobre el tema, pero no ha habido una instancia que realmente saque provecho de las diferentes formas en que la ciudadanía o las instituciones se han manifestado a través de los foros. Yo creo que hace falta una coordinación para poder obtener el máximo de provecho de toda la información que se ha venido generando y que los académicos y que la ciudadanía también a través de las diferentes organizaciones de la sociedad civil han estado haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera parte de ampliar y de hacer una coordinación sobre los mecanismos y los espacios donde la ciudadanía ha estado participando. Entonces, también hay que tomar en consideración que todo esto tiene que relacionarse con el bienestar de la población. Y quizá una parte importante que tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos medir la calidad del aire, ¿no? Hemos visto cómo la contaminación atmosférica ha generado en otras ciudades también alguna relación con los que han sido más propensos a enfermarse por el virus. Eso implica necesariamente que en nuestra entidad tengamos que hacer un monitoreo de la calidad del aire. Yo creo que hay que rescatar unos 4 o 5 torres de medición que habían desde hace 10 años o más en la ciudad de Villahermosa, instalada en diferentes puntos para medir la calidad. Eso sería un buen indicador. Pero sobre todo, no solamente en la ciudad de Villahermosa, porque si bien en la capital hay zonas industriales donde es necesario monitorear ahorita la calidad del aire, ¿no? Para hacer luego una comparación con la actividad industrial que va a venir. Un ejemplo claro es lo que está refiriéndose a la refinería, por ejemplo, que se construye allá en Dos Bocas, ¿no? Entonces, un buen monitoreo de la calidad del aire va a resultar excelente en estos momentos para poder considerar después cómo viene toda esa situación, si se da o no la alteración de la calidad del aire, ¿no? Porque vienen aparejados luego un sinnúmero de reclamaciones, ¿no? Relacionadas con la actividad industrial. Entonces, Tabasco tiene historia en las reclamaciones sociales por contaminación del aire a través luego manifestada de la lluvia ácida. Entonces, yo creo que ahorita es oportuno restablecer el monitoreo de la calidad del aire por fuentes fijas emisoras y también por vehículos automotores, ¿no? Entonces, le compete a la federación, le compete al Estado y también a los municipios, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra parte. Y pensar necesariamente en que la cuestión también del COVID y de las inundaciones también, en cuanto a la salud se refiere, está muy relacionada con la nutrición, ¿sí? Con la cantidad de alimentos y la calidad de los mismos que están en nuestra ingesta diaria. Entonces yo creo que lo importante aquí, sobre todo pensando en los niños, es que se reafirme nuevamente un esquema diferente al industrial y sea un tanto más artesanal, pero con la higiene necesaria para que los desayunos escolares sean esa parte complementaria que se le ha venido proporcionando a los escolares en las diferentes municipios del estado. Yo creo que aquí hay una cadena que es necesario restablecer y entonces todos los insumos necesariamente debieran ser comprados, por ejemplo, a los productores agrícolas de la entidad, ¿no? Cada escuela, por ejemplo, está ubicada en un cierto lugar, entonces allí hacen falta hacer énfasis en afianzar los mecanismos y las cadenas productivas precisamente que permitan que todos esos alimentos provenientes, por ejemplo, en la ciudad de Villahermosa, de Acachapa, Nicolmena, de las zonas de Tamuté de las Sabanas, de las zonas productivas, sobre todo de hortalizas, todo eso tenga la seguridad de que van a ser adquiridas, pues, ¿no? Entonces es solamente fortalecer esa cadena productiva, tanto ayudas al productor agrícola como ayudas en la nutrición de los niños en esa etapa, ¿no?
Otro aspecto muy importante también y que se ha descuidado, y como bien decía Luciano Cámero, como política se manejó hace mucho tiempo, es el de los fogones. También relacionado en el sector rural es que hay una gran cantidad, por ejemplo, de personas que han tenido COVID relacionadas con el uso frecuente de fogones y que usan como combustible la leña. Aquí lo importante entonces es retomar una parte que se ha venido haciendo a nivel federal y es impulsar, por ejemplo, los fogones ecológicos. Entonces, los fogones ecológicos permiten precisamente orientar, aprovechar el calor del fogón en diferentes áreas y eliminar y sacar el humo de la vivienda, ¿no? Yo creo que es importante también que se retomen esos aspectos porque la mayor parte de la ciudadanía que vive en medio rural tiene un fogón en su casa. Entonces, ir contabilizando y decir, bueno, un indicador sería bueno saber cuántos fogones ecológicos hay ahorita, ¿no? Y cuáles se van a implementar para ayudar a contrarrestar esas acciones del COVID sobre todo, ¿no? Y sobre todo en esta temporada de inundaciones donde mucha gente perdió una parte, ¿no? Entonces yo creo que también hay que repensar, por ejemplo, en esa relación que bien decías hace un momento, con relación a la biodiversidad. Y la biodiversidad en el estado de Tabasco ha sido bastante afectada y también esta pausa ha permitido hacer una reflexión en el sentido de que, por ejemplo, tan solo en el aspecto de la fauna silvestre, la entidad es una entidad donde hay mucha fauna conviviendo con la población. Hoy vemos, por ejemplo, cocodrilos que están en todas partes, ¿no? Vemos iguanas que son parte de la fauna silvestre, vemos armadillos y hay un sinnúmero de aves, por ejemplo, loros, cabeza amarilla, pericos, que son parte habitual en las viviendas. Pero si en la domesticación que lleva ya varios siglos aún hay enfermedades que son transmitidas a los humanos, hay que imaginar necesariamente qué enfermedades no se pueden transmitir por la fauna silvestre, ¿no? Entonces yo creo que hay que también retomar esa propuesta que hizo el gobernador, el licenciado Adán Augusto, cuando todavía estaba en campaña de cerrar el zoológico de Villahermosa y trasladar esas especies de la vida silvestre a Yunca. Hoy es aberrante y es vergonzoso para cualquier entidad tener animales de la vida silvestre enjaulados, ¿no? Con la única finalidad de ser exhibidos, porque si uno va, por ejemplo, al zoológico de Villahermosa y vas al Yumcá y preguntas qué investigación científica tienen relacionadas con las especies, no tienen ninguna, porque solamente la cultura ambiental ellos la traducen en llevar a la gente y decirles cuál es el hábitat, cuál es el nicho y cuál es la forma de comportarse de la especie que tienen enclaustrada. Entonces, si es difícil manejar la vida silvestre, endémica, la representativa de la entidad, imagínate qué tan difícil es manejar fauna silvestre exótica que viene del África, del Asia y de otras partes del mundo y que están allí albergadas, ¿no? Hubo un tiempo que trajeron elefantes, leones, tigres, ¿no? Entonces, esos espacios deben de ser cerrados y regresar a la parte natural. Yo creo que ahí hace falta complementar esa propuesta del gobernador. Y yo creo que ahora el Yumcá es también una zona muy inundable y se están destinando cuantiosos recursos para mantener allí animales de la vida silvestre exóticos que sencillamente si no los conocemos a ellos, menos conocemos la forma en la cual pueden contagiar alguna forma de virus o de bacteria a la población que llega, ¿no? Hemos estado haciendo un juego durante muchísimos años sobre la fauna silvestre. Hubo un tiempo en que la entidad, cada municipio tenía un zoológico. El de Frontera estaba en el parque, el de Cárdenas casi le llegó a la zona urbana y se han ido cerrando paulatinamente. El único que prevalece en forma vergonzosa y aberrante es el zoológico de la ciudad de Villahermosa. Aún funcionaba antes de la pandemia, ¿no? Y ahí está la otra cuestión aberrante que es el Yumcá. Sencillamente una sociedad que se dice que busca la justicia social, sencillamente no es posible que tengamos esquemas de conservación que son totalmente contrarias, ¿no? También por allí se buscaba hacer un santuario del manatí, en un lugar donde sencillamente se estaba improntando al manatí, donde se jugaba con la especie, pues. Entonces,
son esquemas que las autoridades locales a veces no entienden, pues hacer un santuario implica sencillamente poner algo en una zona inalterada, pero no es para que la población llegue a jugar con la especie. Entonces vemos cómo la cuestión cultural no le llega todavía a quienes deciden en las cuestiones de la política pública. Por eso mi propuesta es que, por ejemplo, si bien aprendimos rápidamente del COVID y los científicos pudieron desentrañar el código genético del virus, acá en la parte de las inundaciones, que ya llevamos siglos también en Tabasco, no se ha podido realizar algún esquema realmente adecuado de control, porque son cuestiones diferentes, ¿no? La cuestión bacteriológica es vista por los científicos y la cuestión de las inundaciones es vista por los políticos en turno. Entonces, allí son dos cuestiones que no amarran definitivamente, pero que en un momento dado tienen que tener una convergencia en un punto, porque si no, sencillamente vamos a transitar hacia una sociedad cada vez más frágil, más vulnerable, y sencillamente la vamos a seguir poniendo en riesgo. Me parece muy interesante lo que han planteado los dos en el ámbito de su profesión, en el ámbito de su experiencia. Creo yo fundamental estos argumentos muy importantes para que la sociedad tabasqueña, para que las autoridades en todos los ámbitos públicos estén escuchando este tipo de propuestas, este tipo de planteamientos. Creo fundamental que la sociedad también entienda, y este es un llamado que en lo personal hago, a que estamos viviendo tiempos extraordinarios en los cuales no todo depende de la autoridad pública, depende del conjunto de acciones que se hagan en favor de un objetivo común, como bien lo decían en algún momento ustedes, el bienestar de la comunidad. Y en ese sentido hay que hacer un llamado siempre, en todo momento, a que la sociedad ayude y contribuya a poder sobrellevar lo que estamos viviendo, y que a pesar de que mucha gente está sufriendo, las autoridades también tienen que hacer el esfuerzo para que ese tipo de cosas que planteaba lo último el biólogo Samuel, en donde se tienen que sentar los técnicos, los científicos con los datos, para que los que toman las decisiones, los políticos, los administradores públicos, puedan converger en un sentido y que no estemos perdiendo el tiempo, valioso, por cierto, en peleas jurídicas, de tribunales, cuando lo que deberíamos estar haciendo es sentarnos a decidir lo mejor para el manejo de las aguas que benefician a toda la sociedad, porque pues el agua es vida y no puede ser que seamos presa de ese vital líquido por falta de decisiones adecuadas en esa convergencia que deberían estar los científicos y los políticos y por supuesto la sociedad, ¿no? Porque si algo hemos visto en este momento es la vulnerabilidad de todo nuestro entorno, de toda nuestra estructura, como la hemos entendido hasta el momento, porque la sociedad juega un papel importante, porque los políticos juegan un papel importante, porque evidentemente los científicos juegan un papel importante y porque todo el conjunto de esa estructura pueden llegar a buenos puertos, y en eso es donde no nos estamos entendiendo. Yo finalmente les agradezco a ustedes, maestro Luciano Camero Martínez, el que hayan podido contribuir en esta tarde tanta conocimiento y tantas propuestas alrededor de algo que nos está afectando mucho y que, por cierto, todavía no hemos visto, no sé ni en qué parte vamos, pero todavía no acaba, ¿no? No acaba el COVID-19, no acaba mucha gente de regresar a sus casas, no acaba mucha gente de estar en los albergues, hay gente que perdió el empleo, hay gente que está perdiendo incluso la vida en este sentido tan importante, tan vulnerable, y todo eso nos invita y nos convoca urgentemente a organizarnos en el sentido de un bienestar a pesar de todos los retos que se nos presentan. Igualmente, biólogo Samuel Olán Pérez, te agradezco muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros en Acceso B. Para nosotros, tu conocimiento en el tema del medio ambiente, en el tema de la administración pública, en acciones particularmente de la ecología, de la biología y todo lo que implica el medio ambiente, pues es importante conocerlo, porque al final de cuentas, en algo existe el común denominador de estas crisis, es el medio ambiente y el cambio climático lo que nos ha puesto en donde estamos.
Y si no atendemos esta situación, estaremos condenados a repetir una y otra vez esta situación hasta que nos toque perecer. Entonces, para nosotros es muy importante que hayan estado con nosotros. Por supuesto, muchas gracias. Y para todos ustedes, amigos que nos escuchan en los medios de las redes sociales y en otras latitudes del Internet, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta tarde en Acceso B. Estamos seguros que contribuiremos en la medida de nuestras posibilidades en poder brindarle a ustedes las herramientas necesarias en conocimientos, propuestas y, por supuesto, en retroalimentarnos con sus comentarios, con sus ideas y, por supuesto, en que nos ayuden a compartir esta actividad que hacemos con mucho gusto. Para mí, Luis Benavides, es un placer tenerlos cada tarde y por hoy en Acceso B, tú ya tienes tu boleto. Y bien haces, maestro Luciano, en promover el tema de el cubrebocas y todas las prevenciones de salud para este proceso que estamos viviendo. Recuerden, el COVID está más presente que nunca y en la inundación, eso el agua no se lo lleva. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa de Acceso B. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.